todos, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Buenas Bien, tardes. Buenas tardes, buenas tardes muy bien, para... maestra, buenas tardes. Gracias. Muy bien. Eh, pues bueno, ya andamos todos por aquí, ¿no? Un poco, ¿cómo se quitan el miedo al terror del examen? No, 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 no. Déjenme comentarles que yo he concursado en estos procesos desde 2015. En 2015 hice dos exámenes. Bueno, en realidad fueron tres. Uno fue práctico. Tenía que certificarme como, eh, en aquel tiempo, cuando teníamos la educación basada en competencias, cuando estaba la reforma integral en la educación media superior, los docentes teníamos que tomar un curso de competencias docentes y luego teníamos que certificarnos. Cuando comenzó la reforma integral de la educación media superior, más bien cuando se implementó totalmente, yo no estaba en la educación pública, había pedido permiso, estaba en la educación privada, me tocó coordinarla desde ahí, pero en educación privada, y luego regreso a la educación pública, y pues lo que me pide mi escuela es que me certificara, pero acababa de tener a mi hijo, pues entonces le di prioridad a mi hijo, no lo hice. Total que tuve que hacerlo con un examen. Entonces, en 2014, yo presenté un examen para certificarme en habilidades docentes de educación media superior en Ceneval, más aparte un práctico, más aparte eh, presenté el examen para para promoverme, para ser jefa de departamento y venirme de Hidalgo a Querétaro. Desde entonces, estamos hablando de 2014, estamos ya en 2024. Yo creo que he participado de los 12 procesos que yo ya llevaría. Yo creo que he participado como en 8 o 9. No recuerdo qué años dejé de participar. 2022 no participé. No es cierto. 2023, 2022 no participé, 2023 y quizá 2017. No recuerdo, pero no, 2017 sí participé. Bueno, la cosa es que yo ya tengo como ocho procesos en los que participo, de diferentes formas. Este, y siempre, siempre tengo los mismos nervios, siempre. Quizá no son los nervios del primer examen, que fue el de Ceneval para certificarme, lo hice en Ceneval. Siguen siendo exámenes tipo Ceneval. Esa vez sí eran muchos los nervios porque me arriesgaba a muchas cosas, pero los nervios siempre van a estar ahí, nunca se les van a quitar. Siempre hay maripositas en el estómago, siempre hay em, ¿qué será? Cierto frío en las manos. Siempre estás con que si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo bien. Por ejemplo, hoy ya les he comentado, voy a participar en admisión porque quiero ver cómo está el proceso desde adentro. Entonces voy a participar para admisión en Colegio de Bachilleres de Querétaro y todavía hoy yo tenía que subir mis documentos a las 8:20. Desde las 8 de la mañana yo estaba aquí, ya todo preparado, ya había hecho, como tengo que hacerlo por correo, ya desde cuando yo ya había hecho el borrador del correo, nada más para que se enviara, pero también nos pedían subirlo en una plataforma y resulta que no deberían tener más de 1 mega, entonces yo solamente tenía 20 minutos para hacerlo, estar ahí comprimiendo archivos y no sé qué. Entonces, son esos nervios. A las 8:20, así en puntito, yo abrí la plataforma, porque antes no me lo permitía, y sigue habiendo esos nervios, yo siento cierto cansancio en los brazos, como que, ¿y qué va a pasar? Entonces, disfruten sus nervios, siempre están los nervios,
solamente que lo que decía por ahí alguien, la valentía es vencer al temor. Así que no pasa, traten de tranquilizarse porque les voy a decir lo que les decía a los profesores en el tiempo de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, cuando se estaban evaluando, se van a enfermar. Se van a enfermar. Yo trataba de tranquilizarlos mucho y decirles, tranquilos, así como cálmense, tranquilos, con calma, porque si no se enferman. Y si se enferman, a quienes les van a hacer más falta van a ser a sus familiares. Entonces, por lo mismo les digo a ustedes, sé que hay mucho en juego. Yo lo estoy haciendo porque quiero conocer el proceso. Sé que ustedes se van jugando muchísimo en esto, pero con tranquilidad. Ustedes tranquilos, ustedes con mucha tranquilidad. Miren, hay algo que nos pasa a nosotros que no le pasa a media superior. Somos menos, por lo tanto son menos contrincantes, por lo tanto hay más probabilidad. Entonces, ustedes con mucha tranquilidad. Muy bien. Según yo sé, por lo del eclipse, están cancelando en 8 estados, pero no por lo del eclipse, sino porque ya lo habían considerado. No sé si estén cancelando, ustedes al pendiente. Por lo menos sé que en mi subsistema creo que no lo cancelarían. No se confíen. Si no han recibido un correo de USICAM, así clarito, a los 2 correos electrónicos que ustedes dieron en la plataforma Venus, si no lo han recibido de USICAM o del subsistema, a los 2 correos, entonces mejor ustedes lo considérenlo. De todas maneras, si es a distancia, lo tienen que subir. Si es presencial, mejor véanlo. Es difícil que media superior cancele clases o cancele procesos por cosas como el eclipse. Es muy complicado, no lo creo. Básica es otra cosa, pero se me hace complicado. Pero de todas maneras, ustedes comenten, véanlo. Sí, estén muy cuidadosos en eso. Y acuérdense lo que siempre les digo, ¿a quién le van a hacer caso? A lo que dice la convocatoria y a los correos que les estén mandando, además de los medios oficiales de USICAM, a nadie más, ni siquiera a mí. Si lo que yo les estoy diciendo se contrapone con los medios oficiales de USICAM, no me hagan caso a mí, háganle caso a USICAM. Entonces, ustedes consideren que sí, está de todas maneras, estén al pendiente, pero será un poco complicado, porque el eclipse, ¿cuánto va a durar? Poquito, ¿no? Depende del estado en el que estés. En el norte va a durar mucho, pero en el sur va a durar poco. Entonces, para que tengan al pendiente. Muy bien, entonces, ustedes tranquilos y los nervios los van a tener. El prurito de esta cosa del examen, yo estoy segura que cuando haga el examen voy a hacer 2, 4 de mayo hago el de promoción vertical y luego el 19 de mayo hago el de admisión junto con ustedes. Yo sé que me voy a poner nerviosa en los 2, pero la cosa es, bueno, sí, ya sientes los nervios, pero una cosa es que los sientas y otra cosa es que te dejes dominar por ellos. Muy bien, pues vamos a ponernos a trabajar y vamos a seguir con la normatividad. Hoy vamos a terminar con la normatividad. Entonces, para trabajar hoy, lo que tiene que ver con la normatividad, lo que vamos a hacer es comenzar con lo siguiente. Les comento que en los sistemas federales hay supervisores, también puede haber en los estatales, pero sobre todo en los federales hay supervisores. Hay una supervisora que es muy buena, en muchos sentidos es muy buena. La supervisora se llama Angélica María Carreto, es abogada, sabe mucho de normatividad
y ellos, los supervisores, están preparando o prepararon una serie de cuestiones para los directores. Entonces, la supervisora Carreto, bueno, dentro de todo eso que hicieron, me gusta cómo la supervisora Carreto les explica a los directores la normatividad que está en la implementación del marco curricular común de la educación media superior, del MESEMS, en bachillerato. Y entonces esa normatividad de la que ella habla es finalmente la normatividad que a nosotros nos está guiando también en estos procesos. Entonces hoy vamos a comenzar viéndola a ella. Yo espero que tengamos una buena recepción y que la podamos ver con calma. ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, está aquí donde dice documentos UCICAM en Classroom. Hasta acá dice marco normativo para el MESEMS. Si le dan clic ahí, van a encontrar un video que dice que es del minuto 45:30, este video. Hasta aquí hemos dado un panorama. Hasta aquí. Vamos desde el 45:30 y sí me gustaría que escucharan entonces a la supervisora. Maestro José Juan. Muy buenas. Déjenme, nos vamos mejor a YouTube, me parece que sería mejor. Muy buenas tardes. No pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. Albert Einstein. Directoras y directores, emprendamos juntos la implementación del nuevo marco curricular común de la educación media superior, el cual es resultado de la reforma educativa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el artículo 3º constitucional promueve una educación de excelencia, integral y equitativa, al fomentar el máximo logro del aprendizaje de nuestros educandos, el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. La educación es integral porque se busca educar para la vida, con el objeto de desarrollar en las y los jóvenes sus capacidades, tanto cognitivas, socioemocionales y físicas, que les permitan alcanzar su bienestar. Es importante destacar la corresponsabilidad que tienen las madres y padres de familia de participar activamente en el proceso educativo de sus hijas e hijos. Obligación ya prevista en el artículo 31, fracción primera constitucional. Producto de esta reforma educativa es la nueva Ley General de Educación de septiembre de 2019, que establece que los principios humanistas de la nueva escuela mexicana, y los cuales son base fundamental del nuevo marco curricular común de la educación media superior, y que promueven en las y los estudiantes la identidad con México, la responsabilidad ciudadana, la transformación de la sociedad, fomentan el respeto por la dignidad humana, la interculturalidad del país, impulsan la cultura de la paz y el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Así también, la nueva Ley General de Educación prescribe que los planes y programas de estudio en la educación media superior promoverán en nuestros educandos su desarrollo integral, sus conocimientos, habilidades, actitudes y sus competencias profesionales, para lo cual la Autoridad Educativa Federal coordinará un sistema de educación media superior, el CINENS, y establecerá un marco curricular común que asegure que los contenidos de los planes y programas de estudio contemplen las realidades y contextos
tanto regionales como locales. Hoy, con este nuevo marco, hablamos de aprendizajes contextualizados. Otro de los documentos que abonan al marco curricular común son las líneas de política pública para la educación media superior, que aportan elementos relevantes para el desarrollo y operación del servicio educativo, como son educación con calidad y equidad, contenidos y actividades para el aprendizaje, dignificación y revalorización de las y los docentes, gobernanza del sistema educativo, infraestructura educativa, financiamiento y recursos. Directoras y directores. Todas estas disposiciones normativas y documentos están alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en el año 2015 aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 18 objetivos. Y en su objetivo 4, educación con calidad, dispone que se debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Así, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno Federal, en su eje número 2 de política social, apartado Derecho a la Educación, establece que se debe garantizar el acceso de todas las y los jóvenes a la educación. Hablamos de el reto de la cobertura escolar. En el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 del Gobierno Federal, señala que los planes y programas de estudio deberán ser acordes a los desafíos del siglo XXI, para que las y los estudiantes adquieran las habilidades y conocimientos para su desarrollo integral. Otro documento que da sustento al marco curricular común es el Plan CEP de 0 a 23 años, que tiene como propósito fundamental lograr la articulación curricular y organizativa del sistema educativo nacional. En este plan se considera la educación de trayectoria, es decir, los aprendizajes de trayectoria que definen el perfil de egreso de la educación media superior. Finalmente, tenemos el acuerdo número 170822, por el que se establece y regula el marco curricular común de la educación media superior. Su propósito principal, formar estudiantes capaces de construir su vida hacia un futuro con bienestar y satisfacción, y de aprender a aprender en el trayecto de su vida con sentido de pertenencia y conscientes de los problemas económicos, políticos y sociales del país. Otro acuerdo que cabe mencionar es el 202 del 2022, por el que se emiten los lineamientos generales para la implementación del modelo dual en la educación media superior. Pues bien, hasta aquí hemos dado un panorama general de los lineamientos que dan sustento a nuestro marco curricular común de la educación media superior. Muy bien. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí es precisamente estos, lo que tenemos nosotros aquí es precisamente estos documentos normativos que le dan sentido a el marco curricular A continuación, común, se abordarán, pero también le están dando sentido a la educación media superior en este momento en México. Entonces, quiero ponerles la imagen para que la veamos de manera más clara, para que la vean ustedes de manera más clara. Entonces, tenemos lo siguiente.
Primero, lo que nos presenta la supervisora es el artículo 3º constitucional, que ya lo hemos abordado, que es el que habla de educación, es el que habla de los fines de la educación, habla de los criterios de la educación, el tipo de educación que queremos, nos habla de la educación obligatoria, la superior solamente es obligatoria para el Estado, y nos da una serie de conceptos como cultura de paz, igualdad sustantiva, derechos humanos, equidad, inclusión, ¿no es cierto? Equidad, excelencia, mejora continua, pensamiento crítico, educación integral, etc. El artículo 3º constitucional, que ya lo vimos. Y luego del artículo 3º constitucional se desprenden las leyes secundarias. La supervisora en este momento solamente está hablando de la Ley General de Educación. Y en la Ley General de Educación lo que nos interesa mucho es que es todo lo que está contenido en el artículo 3º constitucional. ¿Cómo se va a hacer? Pues a través de los reglamentos, ¿no es cierto? A través de los artículos, de los lineamientos de la Ley General de Educación. Ahora, también tenemos la línea de políticas públicas para la educación media superior, que nosotros estábamos hablando ayer de ellas, que son 6. La primera es contenidos con calidad y equidad, que dijimos, bueno, esto es lo que ya sustenta, eso es lo que ahorita ya estamos en 2024, pero en aquel tiempo, en 2019, cuando salió, desde ahí era donde se visionaba ese marco curricular común de la educación media superior, MESEPS, que es el modelo pedagógico, educativo que estamos teniendo actualmente en educación media superior. Entonces, ahí estaba la primera, contenido con calidad y equidad. Y, perdón, educación con calidad y equidad. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Estaba la segunda línea, que era contenidos para el aprendizaje. Y luego la tercera línea habla de la dignificación y revalorización docente. La cuarta habla de la gobernanza del sistema educativo, donde nos pide vincularnos, donde nos pide ir a la comunidad. La quinta es infraestructura educativa, que bueno, no hay mucho dinero, pero la sexta de financiamiento y recursos es la que nos está diciendo que podemos pedir donaciones, podemos pedir apoyos, podemos acudir a los exalumnos, podemos acudir a las empresas, etc. También esto no lo hemos mencionado, pero ella habla de la Agenda 2030, porque yo creo que todos ustedes lo saben, se reunieron en 2014, 2015 países y dijeron que había una agenda, había puntos importantes que cumplir antes de 2030. Esos puntos son 17 y les llamamos a cada uno de ellos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. El 4 es educación con calidad. Entonces, tenemos otros, por ejemplo, el fin de la pobreza, tenemos de equidad de género, tenemos cuidado del agua, que esos también sustentan un poco esta nueva escuela mexicana, pero indudablemente el principal es el 4, el ODS 4, educación con calidad. Y luego tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que ayer hablábamos de él, del cual se desprende el Programa Sectorial de Educación, y hay un plan que se llama Plan CEP 023, que es un plan para los mexicanos desde 0 años hasta 23, es decir, tenemos educación inicial. Los niños mexicanos entran a la educación inicial a los 3 meses de edad, a los 0 años. E idealmente salen de la universidad a los 23, por eso se llama Plan 023. Y la nueva escuela mexicana está permeando, por lo pronto en este momento, desde los 0 años hasta los 18, que es cuando salen de media superior, y luego, bueno, se supone que iban a alinear a las universidades, no es cierto, no se han alineado, pero ese es el plan.
que haya toda una vinculación. Luego, cuando la supervisora hizo esto, fue hace año y medio, teníamos un acuerdo que salió en agosto de 2022. En este momento tenemos ya otro. Al año, en agosto de 2023, sale otro acuerdo con más finura, más detallado que el del 22, pero es el mismo básicamente, por el que se establece y regula el marco curricular común de la educación media superior, que es el que vamos a seguir analizando esta semana, que es el que regula lo que estamos haciendo curricularmente hablando en educación media superior. Y bueno, hay otros acuerdos secretariales. Ella menciona el 0202-2022, que habla de educación dual en bachilleratos tecnológicos, pero a ustedes el 8 no les impacta, porque no tiene que ver por lo pronto mucho con ustedes. Pero los demás, pues de alguna manera ya los hemos mencionado. Ella no metió aquí la Ley General de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero también estaría inmerso en esta postura, en esto, lo que es el marco normativo. Entonces, hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que comentar, algo que decir en cuanto a este marco normativo. Quería que lo vieran así, de esa manera, cómo está. Ya les dije, eso está en Classroom, lo pueden volver a ver, está ahí. No sé si tengan alguna pregunta en cuanto a esto. ¿No? Vean, estamos todos hablando de lo mismo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, sí quiero hacer algunas precisiones que vale la pena que nosotros hablemos de ellas. Entonces, seguimos trabajando con la normatividad, con el marco normativo. Perdón, no he puesto mi cámara. Ahí estamos. Entonces, muy bien. Entonces, habíamos platicado, nos habíamos puesto ya de acuerdo y habíamos dicho que los artículos 3, 31 y 73 fueron modificados en el 15, bueno, sí, el 15 de mayo de 2019. Fue nuestro regalo del Día del Maestro en 2019. El artículo 73 habla de que el Senado tiene la facultad de emitir la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, que es pues lo que nos tiene aquí. Es quien regula los procesos de admisión, promoción y reconocimiento. Eso dice el artículo 73, porque acuérdense que una línea de política pública es la dignificación y revalorización docente. Por eso era importante esta ley. El artículo 31 constitucional, de lo que nos habla es de la corresponsabilidad de los padres de familia. Recuerden que el artículo 3 constitucional habla ya de transformaciones sociales y corresponsabilidad. La nueva escuela mexicana lo vuelve a mencionar. Los padres de familia deben hacerse corresponsables. Por eso se modifica el 31 constitucional. Pero indudablemente el que sufre mayor cantidad de modificaciones es el 3 constitucional, que hemos dicho que ahora ya es muy clara una educación humanista, está explícita, que nos habla de cultura de paz, que nos habla de inclusión, que nos habla del interés superior de niñas, niños, adolescentes, que nos habla de excelencia
entendida como el máximo logro del aprendizaje, que nos habla de mejora continua, que nos habla de equidad, que nos habla de perspectiva de género, que nos habla de inclusión, que nos habla de pensamiento crítico, de todos ese tipo de palabras. Y entonces, para hacer realidad esta reforma del 15 de mayo, salen varias leyes secundarias. La Ley General de Educación, todas en octubre de 2015. La Ley General de Educación, pues ya la abordamos. Ya nos dimos cuenta que el artículo 11 se habla de la nueva escuela mexicana. Ya, bueno, el artículo 2, primero, habla de que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. El artículo 11 habla de la nueva escuela mexicana. Y el artículo 46 se refiere a que tenemos que hacer todo lo posible para que los estudiantes de educación media superior permanezcan y no abandonen. Digamos que esos son así como que los que más nos impactan. Y luego tenemos la Ley General en materia de mejora continua del artículo 3º constitucional, que está procurando que haya realmente una valoración de lo que estamos haciendo en educación y que esa valoración nos dé una mejora continua. Hay un organismo que se llama, la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación, que se llama Mejoredu, y que está viendo todas esas cuestiones de mejora continua. Pero también surge la Ley General para el Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros en octubre de 2015. Y entonces esta es de la que quiero que nos detengamos un poquito, que ya la hemos mencionado, es la que nos tiene aquí. Esta Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros habla, ¿de qué habla? Pues habla del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Habla del SICAM. ¿Qué es el SICAM? El SICAM es el sistema para la carrera de maestras y maestros. Eso es el SICAM. Y hay un organismo, una instancia, que es la unidad, no es el unidad. Hay gente que dice el USICAM. Bueno, está totalmente mal. No es el USICAM, es la USICAM, porque es la unidad para ese SICAM, para ese sistema. Aquí está, es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Entonces, de esa ley, de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, se desprende el SICAM, que es ese sistema, y quien lo coordina, quien lo regula, quien lleva los procesos es la unidad, que es la USICAM. Muy bien. Entonces, el sistema, la ley, esta ley general del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, que es una ley secundaria del artículo 3º constitucional y del 73 constitucional, regula 3 grandes procesos. Regula el proceso de admisión, el de promoción y el de reconocimiento, porque estamos hablando de un sistema que va a dignificar y revalorizar a los docentes, que va a hacer realidad eso que dice el artículo 3º constitucional y lo repite la Ley General de Educación, que los docentes son los agentes fundamentales del sistema educativo. Y entonces hay todo un sistema. En este caso, nosotros estamos aquí por admisión. Una vez que seamos admitidos, podemos, y con la base definitiva, podemos pasar entonces a los de promoción y los de reconocimiento.
Entonces, ¿qué es la admisión? Bueno, así como dice en la ley, la admisión al servicio de educación básica, bueno, eso es de básica, pero también es media superior, se realizará mediante procesos anuales de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Entonces, el proceso de admisión es el acceso formal al servicio público educativo. Eso es admisión. Ahora, también tenemos promoción. ¿Qué es la promoción? La promoción es de dos tipos, horizontal y vertical, vertical u horizontal. La vertical, piensen ustedes en una escalera. La vertical es cuando de docente se pasa al puesto que sigue, que es jefe de departamento académico, y luego a subdirección académica, y luego a dirección, y luego a supervisión. Eso es la promoción vertical. La promoción horizontal es que no dejas de ser docente. No dejas de ser docente, pero ganas un poco más. ¿Por qué lo puedes ganar? Bueno, porque te dan una mejor plaza, porque te dan más horas o porque ganas un sobresueldo que se llama incentivos. La promoción siempre implica un movimiento. Y luego, si tienes una buena labor docente, entonces tienes un reconocimiento. El reconocimiento son distinciones, estímulos y opciones del desarrollo profesional. ¿Qué es lo que tenemos? Beca comisión. Te vas un año a estudiar y te siguen pagando tu sueldo. O te conviertes en asesor técnico pedagógico, o te conviertes en tutor de otros docentes, o das asesorías técnicas a escuelas, o en este caso está el reconocimiento a la práctica educativa, te van a dar una medalla si es que te la ganas, etcétera. Y entonces, para la admisión, tú puedes entrar como docente o técnico docente. ¿Cuál es la diferencia? Que docente, tú vas a dar clase a lo que en este momento conocemos como currículum fundamental. Pensamiento matemático, conciencia histórica, lengua y comunicación, inglés, cultura digital, humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales. Además del currículum ampliado, los recursos socioemocionales. Y técnico docente es para el currículum laboral. Esa es una diferencia. También se les llama técnicos docentes a los que se van a orientación educativa, por ejemplo. Eh, la promoción es horizontal. Sigues siendo docente, pero te dan un poco más de dinero. Te dan horas o te cambian la categoría. Es un cambio de categoría, te dan una mejor categoría o te dan dinero. Actualmente, quien tiene las tres maneras es educación básica. En media superior solamente tenemos las dos primeras. Y la vertical, te vas a funciones directivas o a funciones supervisoras. Esa es la promoción. Y el reconocimiento, pues ya vimos que puede ser servicio de asesoría y acompañamiento en educación media superior, que es cuando exdirectores o directores asesoran a otros directores, beca comisión, que te puedes ir a estudiar. Hay otro que es el cambio de centro de trabajo, también está como reconocimiento, asesor técnico pedagógico o tutor de docentes de nuevo ingreso. Esos son los procesos. Si tienen alguna duda, ustedes díganme porque estoy hablando. Y si tienen alguna duda, coméntenme. Sí, Minerva, dígame. Una pregunta, específicamente, ¿qué hace el asesor técnico pedagógico? Lo que hace el asesor técnico pedagógico educación básica,
trabajar en conjunto o bajo las órdenes de supervisión. Lo que hace es apoyar a los docentes para mejorar su práctica docente. Les da sugerencias pedagógicas, los observa, los evalúa, les da ideas, sugerencias, es para abonar a que ellos tengan un mejor desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que hace. ¿Esto solamente existe en la básica? Y en nuestro caso, solamente en DGTA ICM, en CBETAS. Ah, ok. Usted de otro subsistema que lo tenga. Gracias. Por nada. Muy bien. Entonces, los artículos que vamos a ver de la ley son muy pocos. Primero es el 1. El 1 porque siempre es importante ver el artículo de las leyes, porque es donde nos dice de qué se trata. Y el artículo 1 es precisamente para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Esto que está aquí, maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, está tanto en el artículo 3 constitucional como en la Ley General de Educación. Eso es lo que somos. Es reglamentaria de los párrafos 7º y 8º del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones son de orden público, cualquiera las puede tener, de interés social y de observancia general. Tiene por objeto 3 cosas. Establecer las disposiciones del SICAM en las funciones docente, técnico-docente, ATP, directiva de supervisión, con pleno respeto a los derechos. Normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento de todo el personal y revalorizar a maestras y maestros como profesionales de la educación. Ahora, pregunta del examen. ¿Qué ley tiene por objeto revalorizar a maestras y maestros? La Ley General del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestros. Se menciona la revalorización en la línea de políticas públicas. Pero, ¿cuál es la ley que tiene como objeto esa revalorización? La Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros a través del sistema, del SICAM, coordinado por la USICAM, la Unidad para el Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros. Muy bien. Artículo 4. En la aplicación de esta ley, y los instrumentos normativos que deriven de ella, se priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de recibir una educación conforme a los principios, fines y criterios establecidos en el artículo 3 de nuestra Constitución Política. Entonces, en el artículo 4 se priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué es eso del interés superior? Bueno, para saber qué es eso de lo que es el interés superior, lo tengo en una presentación, pero se los voy a poner aquí. Ahí está en el grupo. Significa que todas las decisiones que se tomen en relación a un niño, niña o adolescente deben ir orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de sus derechos. Eso es. Esto del interés superior de niñas, niños y adolescentes está presente en el marco normativo de la nueva escuela mexicana. Entonces, es muy importante esto. Significa que todas las decisiones que se tomen en relación a un niño, niña o adolescente deben ir orientadas a su bienestar y al pleno ejercicio de sus derechos. ¿Qué es un adolescente? Para la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un
un adolescente es aquel que tiene de 12 años a antes de los 18. Ahí está. Por lo tanto, nosotros de educación media superior tratamos con adolescentes. Ya en sexto semestre, quizá en quinto algunos, pero casi todos, en sexto semestre comienzan a ser jóvenes. Entonces, realmente, la mayor parte de lo que nosotros tenemos son adolescentes. Hay algunos de ellos que salen, y salen siendo adolescentes, todavía no cumplen los 18 años. Entonces, eso es el interés superior. Y eso está en muchas partes y también está en el artículo 4 de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. La aplicación de la ley y lo que derive de ella se van a priorizar los derechos de los niños, su bienestar y los derechos de nuestros alumnos, que son adolescentes. El artículo 11. En la aplicación, vigilancia y cumplimiento de esta ley, se deberán observar los principios de legalidad. Que todo esté conforme al marco normativo, que todo esté conforme a reglamentos. Certeza, que no haya lugar para la duda, que se actúe de una manera clara, transparente, que no haya lugar a la duda, que haya certeza. De equidad, todos con las mismas oportunidades. Imparcialidad, sin beneficiar a persona o grupo alguno. Objetividad, que tiene que ver con la imparcialidad. Aplicación de la ley por igual a todos sin beneficiar a nadie. Transparencia, que todos sepan de qué se está hablando, y publicidad, que todo sea público, atendiendo a las diferencias regionales. De pronto hay diferencias. Y el artículo 3 dice que las funciones docentes, de técnicos docentes, de ATP, de dirección o supervisión de la educación básica y la educación media superior impartida por el Estado deberán orientarse a lograr el máximo aprendizaje, es decir, la excelencia. Deberán orientarse a lograr el máximo aprendizaje y desarrollo integral del educando, conforme a los objetivos que determine el sistema educativo nacional. Asimismo, quienes desempeñen dichas tareas, o sea, nosotros, deberán reunir las cualidades personales y competencias profesionales conforme a los criterios e indicadores que determine la Secretaría, para asegurar que cuenten con los conocimientos, aptitudes, actitudes y capacidades que correspondan a los distintos contextos sociales y culturales. Y trae mucho más la Ley General para el Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros, pero esto es lo que sería de más impacto para nosotros. Hasta aquí, no sé si alguien tenga algo que comentar, si alguien quiera decir algo. No sé si alguien quiera comentar o quiera decir algo. Adelante. No los estoy viendo, tienen la manita levantada. Ahorita no los estoy viendo porque esta presentación no la tengo en PDF y la tengo que pasar en PDF, entonces ando viendo otro lado. Pero si alguien tiene algo que decir, adelante, por favor. ¿No? ¿Nadie tiene nada que decir? Bueno, esta presentación que les acabo de pasar no está todavía en la guía. Al ratito la voy a poner, nada más que van a tener que volver a descargar la guía, pero no volver a descargarla, nada más verla ahí en el enlace. Pero ahí está. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí queda claro esto?
¿Sí queda claro lo de la Ley General del Sistema para Carrera de Maestros y Maestros? Bueno, entonces, si queda clarísimo, entonces vamos a la que sigue. No hay dudas, ¿verdad? De esta ley. Muy bien. Entonces, yo he estado hablando muchísimo del interés superior de niñas, niños y adolescentes. He estado hablando mucho de eso. Y entonces vamos a hablar un poquito de este interés superior de niñas, niños y adolescentes. Vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien. Hay un pedagogo, Francesco Tonucci, italiano, que además también es dibujante. Como dibujante, su seudónimo como dibujante es Frato. Este dibujo que ustedes están viendo es de él, es de Frato. Él es muy especial. Él comenta que los niños deberían estar afuera. Él dice que no hay mejor escuela que la que está cerca, porque los niños deberían llegar caminando a sus escuelas. Él dice que los niños deberían estar en las calles, porque entonces los adultos tendrían que cuidar de los niños y entonces las ciudades serían más seguras. Él dice que tenemos que darles espacio a los niños. Entonces, Francesco Tonucci, que tiene muchos cartones, esos son sus dibujos, dice que no es cierto que todo suceda después. La verdad es al contrario, que todo sucede antes. El periodo más importante de la vida, en el que se establecen las bases sobre las que se construye la personalidad, la cultura y las habilidades del hombre y la mujer, es, con diferencia, el comprendido en los primeros meses y los primeros años de vida. Y nuestros estudiantes, si bien ya no son unos niños, pues sí son adolescentes, que a veces los tratamos como si fueran subhumanos, unos humanos en proceso de serlo. Y muchos de nosotros consideramos que para que ellos sean plenos, tienen que llegar hasta la universidad. Como no están en la universidad, todavía no son plenos. No les damos y no les permitimos hacer muchas cosas que podrían hacer en esta edad. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestros niños, niñas, adolescentes, no son humanitos en proceso de serlo o de ser humanos. No son subhumanos, son humanos y son seres en desarrollo, pero son seres viviendo, están aquí y ahora. La vida está aquí, está ahora. Entonces, en este sentido, y en esta idea, un grupo de personas, obviamente de ONU, coordinados por la ONU, perdón, se reúne en 1989 y entonces en 1989 se lleva a cabo la Convención de los Derechos del Niño. En esta Convención de los Derechos del Niño se habla de que son sujetos y no objetos de ley. Todavía seguimos considerando 25 años después, no 25, 35 años después, que los niños, niñas, adolescentes no tienen ni voz ni voto, tienen que callarse y obedecer, que son objetos de la ley, pero en realidad son sujetos de derechos. Los sujetos de obligaciones son los adultos, pero ellos son sujetos de derechos. Entonces, en esta convención
Déjeme ver si me abre, porque creo que el enlace estaba medio roto. No, ya no está. En esta convención, que bueno, ahorita ya no está en esta parte, hablaban precisamente de estos derechos de la niñez. Y entonces eh, hablan mucho de, en ese respeto de sus derechos, es contribuir al desarrollo y a la autonomía de las niñas, niños y adolescentes. Me regreso acá. Perdón que la interrumpa, maestra, pero es que desde el pedagogo italiano no vemos qué comparte. ¿En serio? A ver, déjenme ver. Sí, ya le habíamos escrito, pero no nos había visto. A ver, dígame. No, no veo su manita. Cuando estoy compartiendo no veo la manita. Ahí vamos. Perdón, no había visto. Entonces, mm, me regreso. Ahí está. Bueno, eso era lo que estaba diciendo, que estos son dibujitos de Prato, Tonucci, Francesco Tonucci, que así está como pedagogo, pero es Prato como dibujante, pero es Francesco Tonucci como pedagogo. Es muy bueno. Es una persona grande. Entonces, les hablaba de la Convención de los Derechos del Niño, que son sujetos y no objetos de ley. Y entonces hablamos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se expidió en el 4 de diciembre de 2014. La última modificación, y que es la que yo traigo, es la del 23 de marzo de 2023, hace un año. Pero la volvieron a modificar en diciembre, me parece. Y ahorita les digo qué fue lo que le modificaron. Le metieron lo de cultura de paz. Entonces, esta Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que me ven, garantiza un enfoque integral y con perspectiva de derechos humanos en el diseño e instrumentación de políticas públicas concernientes a niñas, niños y adolescentes en México. Déjenme regresarme, déjenme ver qué tengo aquí. Y bueno, eso es el interés superior. No nos importa mucho ahorita para lo que queremos hacer. Y eso es lo que nos está garantizando. Muy bien. ¿Por qué se reformó hace un año? Porque lo que modificaron fue para que ellos tuvieran mayor participación y garantizar su interés superior. Está muy claro que tienen mayor participación los niños, niñas y adolescentes. Ahora sí, esta ley garantiza un enfoque integral y con perspectiva de derechos humanos. Ahora, aquí tengo un enlace. El enlace que tengo, bueno, se los muestro, porque esto es lo que está en la guía. Esto. Si yo me voy aquí, entonces me aparece esta presentación. Pero esta presentación yo la tengo de otra manera acá. Entonces, esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que apareció en nuestro país en 2014 y que el año pasado fue modificada, nos da un enfoque de derechos. ¿Qué es ese enfoque de derechos? Cuando hablamos de enfoque de derechos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que la ley, el reglamento, el artículo del que se trate y que es el enfoque de derechos,
es que está basado en los derechos humanos, está basado en el reconocimiento de los derechos humanos que están recogidos, en el caso de nuestros estudiantes, en la Convención de los Derechos del Niño, pero también en otros instrumentos internacionales y nacionales. ¿Cómo sabemos que hay un enfoque de derechos? Nuestro artículo 3º constitucional tiene un enfoque en derechos o un enfoque de derechos. Esta ley tiene un enfoque de derechos. Primero, tiene como objetivo la garantía o cumplimiento de los derechos de la infancia. Tiene como fundamento la Convención de los Derechos del Niño, otros instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros. ¿Quiénes son los titulares de los derechos? Los titulares de los derechos son las niñas, niños y adolescentes. En esta ley, los titulares de los derechos son niñas, niños y adolescentes. Ellos son los titulares. ¿Quiénes son los titulares de las obligaciones? El Estado, los padres, las madres, los profesores, la comunidad en general. Hay un reclamo muy fuerte de que se está perdiendo muchas cosas porque ahora los adolescentes tienen derechos. La cuestión es que no se está perdiendo porque los adolescentes tengan derechos. Se está perdiendo porque hay, como diría el presidente, hay un problema en el tejido social. Pero la escuela tiene que respetar esos derechos. Los docentes tenemos que respetar esos derechos porque está en una ley. Y tenemos que entender muy bien de qué se tratan esos derechos. Entonces, ellos son titulares de derechos. Ahora, ¿qué implica el cambio de enfoque de derechos? Bueno, que antes los chicos eran objetos de protección. ¿Con quién te vas? Con tu mamá. Es objeto de protección. Te tienes que tomar este tratamiento, porque te lo tienes que tomar, porque lo digo yo, porque tienes que hacerlo así. Tienes que ir a tal escuela. Entonces, después de la convención, ellos no son objetos de protección, sino sujetos de derecho. Tienes derecho a la al desarrollo de la libre personalidad. Tienes derecho a la educación. Tienes derecho al acceso a las tecnologías de la información. Tienes derecho a un nombre. Tienes derecho a la alimentación. Tienes derecho al cuidado. Tienes derecho a la salud. Tienes derecho. Eres un sujeto de derechos. No es como nuestras mascotas, que son objetos de protección. Las mascotas no tienen derechos. Las mascotas son objetos de protección, pero no tienen derechos. Los que tienen derechos son nuestras niñas, niños y adolescentes. Ellos sí tienen derechos. Ahora, se cambia un enfoque asistencialista de este objeto como protección. Es decir, antes de todo esto pensábamos que estaban incapacitados, inacabados, incompletos, incapaces. Son un objeto, son una cosa. Hay un adultocentrismo, los vemos desde acá, por ejemplo, que usen el uniforme, es algo adultocéntrico, que se corten el cabello, es adultocéntrico, que no usen falda, que las chicas no usen ombliguera, es adultocéntrico. Hay muchas posiciones adultocéntricas. Entonces, los adultos son el parámetro. ¿Por qué tengo que tener el cabello corto? ¿Por qué no puedo tenerlo largo si yo quiero tenerlo largo? Bueno, pues porque no te pareces al adulto que es bien aceptado en su trabajo, nada más por eso. Hay relaciones jerárquicas desiguales y discrecionales. El niño o niña es un ser menor y siempre los vemos como futuros ciudadanos, no como decía Francesco Tonucci, aquí y ahora, es en este momento. Ellos son ahorita, no van a ser, en este momento son. Y los vemos desde la caridad y la buena voluntad, así es como estaba antes. Y este enfoque integral de ahorita
en la ley general es una infancia donde hay un sujeto de derechos, donde hay una protección integral, donde se garantizan sus derechos. Son personas en desarrollo, son sujetos de derechos titulares, tienen, el reconocer el derecho es una protección especial. Reconocer tu derecho a la educación es proteger ese derecho y tenemos que protegerte para que tengas ese derecho, tengas acceso. Son ciudadanos y protagonistas del presente. Tienen derecho a opinar, a participar y ser tomados en cuenta. Y hay obligación del Estado, la familia, la comunidad, donde estamos nosotros, del cumplimiento de sus derechos. Y entonces de ahí se desprende el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Significa que todas las decisiones que se tomen en relación a ellos, todas deben ir orientadas a su bienestar y al pleno ejercicio de sus derechos. De hecho, el artículo 4 constitucional tiene mucho que ver con este bienestar de niñas, niños y adolescentes. Y de todos los mexicanos, pero sobre todo ellos. Entonces, todo lo que hagamos en relación a niñas, niños, adolescentes, tienen que ir orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de sus derechos. Eso es el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Quiere decir que nosotros como profesores tenemos que trabajar para que ellos tengan bienestar y ejerzan plenamente sus derechos. Derecho a la educación es el primero. No podemos sacar a los estudiantes del salón. No podemos hacerlo. Tenemos que preparar una buena clase. Tenemos que hacer nuestro trabajo con excelencia, es decir, provocando o trabajando para que ellos de verdad tengan el máximo logro del aprendizaje. Debemos incluirlos, debemos fomentar una cultura de paz, debemos trabajar con equidad, debemos trabajar con perspectiva de género. Eso es lo que significa ese interés superior. Y bueno, el interés superior implica supervivencia y desarrollo, no discriminación, una participación que es cada vez mayor y una autonomía progresiva. Eso es muy importante. ¿Qué significa autonomía progresiva? Significa que en educación inicial entran a los 0 años, a los 3 meses de edad. Preescolar, a preescolar entran a los 3 años, a primaria entran a los 6, a secundaria entran a los 12 y a media superior entran a los 15. Significa que un bebé de educación inicial tiene menos autonomía que un niño de preescolar, el cual tiene menos autonomía que un niño de primaria, el cual tiene menos autonomía que un niño de secundaria. Y, bueno, adolescente en este caso. Y un adolescente de secundaria tiene menos autonomía que un adolescente de media superior. Nuestros estudiantes deben ser reconocidos en toda su autonomía. Tienen derecho a participar, tienen derecho a decidir. Son sujetos de derechos. Entonces, son los que tienen mayor autonomía y tenemos que tenerlos en cuenta. Cuando pensamos en la escuela, habitualmente pensamos en una visión de escuela donde tú estás acá en el centro como docente y tus alumnos están por allá, así como están ustedes conmigo. Yo hablo y hablo y hablo y hablo y ustedes pasivos, pero tenemos que hacerlos más partícipes de esto que nosotros estamos tratando y ellos tienen que tener más autonomía. Es complicado. El adultocentrismo todavía está muy, muy fuerte y nos da miedo darle su autonomía. Pero eso es lo que está promoviendo esta ley. Ese interés superior es un concepto triple. Es un derecho, un principio y una norma de procedimiento. ¿Esto qué significa? Significa
Es un derecho, porque siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños, a los niños en general, se tendrá que ver el interés superior de ellos. Es decir, que estén en bienestar y ejerzan sus derechos. Entonces, para tomar decisiones lo vemos. También es un principio jurídico interpretativo. Si se ha de interpretar una norma, un reglamento, un artículo, la interpretación siempre que tiene que ir en el interés superior de ellos. Y además es una norma de procedimiento. Siempre que se tenga que implementar algo, tiene que verse el interés superior de ellos. Entonces, para legislar, para interpretar y para implementar normas, artículos, reglamentos, leyes, etcétera, tenemos que ver el interés superior de los estudiantes. Y el interés superior de los estudiantes implica el pleno goce de sus derechos y que estén en bienestar. Eso es lo que implica. Entonces, bueno, esto es un poco más de las medidas de protección especial, que no lo vemos. Ellos son, los niños, niñas y adolescentes son del grupo de discapacitados, son los que están en mayor vulnerabilidad. Ellos son los que tienen mayor vulnerabilidad, por lo tanto, son a los que tenemos que proteger mucho más. Y entonces, la ley, aquí tengo nada más un extracto de la ley, de esa ley que fue reformada el 11 de diciembre de 2023. Nos dice que esta ley, bueno, tiene como objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad. Es decir, los derechos son para todos. De interdependencia, los derechos dependen unos de otros. De indivisibilidad, no se puede renunciar a ningún derecho y ningún derecho se puede partir. Y de progresividad, adquiriendo un derecho va adquiriendo todos los demás, en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. El artículo 2, que es muy importante, el artículo 2 tiene un glosario. Y en este glosario tiene, no es el artículo 2, perdón, es el artículo 4. Tiene un glosario. Y este glosario es muy importante que ustedes le den una repasada, porque hay algunas cosas que nos implican. Por ejemplo, acciones afirmativas. Son las acciones que están encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes. Entonces, una acción afirmativa, y otra vez nos vamos acá. Una acción afirmativa es aquella que tiene como objetivo que de verdad haya una igualdad sustantiva. ¿Y qué es la igualdad sustantiva? El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces,
Esas son las acciones afirmativas, aquellas que están encaminadas a que esto se logre. Ahora, otra cosa, ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Los ajustes razonables son aquellas adaptaciones que se hacen en la infraestructura o en los procesos para garantizar que todos los adolescentes, niñas, niños con discapacidad gocen de o ejerzan sus derechos y libertades fundamentales. Esos son los ajustes razonables. Y nos vamos otra vez al grupo. ¿Cuáles son los tipos de ajustes razonables? En la realización de actividades, en los materiales, en el currículum, en la organización de la jornada escolar, en la infraestructura de los espacios y en la comunicación e información. Por ejemplo, las rampas. Por ejemplo, escribir en braille. En la comunicación e información. Por ejemplo, ayer veíamos que era muy importante tener un diagnóstico. Tú tienes como profesor, profesora, que ver si tienes alumnos sordos o con deficiencia auditiva, si tienes alumnos ciegos o con deficiencia visual, si tienes alumnos con deficiencias motoras, si tienes alumnos con deficiencias psicológicas, mentales. Entonces, deficiencias de habla o mudos. Para que tú hagas ajustes razonables. No síndromes, sino deficiencia auditiva, deficiencia visual, deficiencia, deficiencia verbal, ¿sí? No síndromes, porque si tiene un síndrome ¿qué será? Un síndrome de, ¿qué será? De Down, pues a lo mejor no lo tienes, pero sí tiene que ver en ese tipo, ¿sí? A lo mejor el autismo entraría dentro de estas discapacidades psicológicas. Y tienes que saber cómo comunicarte con ellos. ¿Cómo pueden hacer ese diagnóstico? Bueno, en la escuela hay un departamento de orientación educativa. Habitualmente los padres de familia llegan a las escuelas y van con este diagnóstico. Pero de todas maneras, es fácil, no es fácil, pero tú tienes que darte cuenta si tienes a un niño con deficiencia visual. Habitualmente usamos lentes. O si no escucha bien, o si no habla bien, o si tiene algunas conductas que te parece que se salen un poco. Podrías preguntar. Tenemos que preguntar, es parte del diagnóstico que tenemos que hacer. No aplicarles test, sino observarlos, ver qué tipo de grupo eres. Tendría que hacerse uno por institución. También tienes que ver la realización de actividades. Tienes que hacer ajustes para que todos puedan hacer esa realización de las actividades. Es decir, si tú los quieres poner a todos de rodillas y alguien trae lastimadas las rodillas, pues vas a tener que hacer algún ajuste para que no lo pueda hacer. Por ejemplo, actividades deportivas. En desarrollo socioemocional, ¿no es cierto? En recursos socioemocionales, ahorita en mi escuela, estamos llevando actividades físicas y deportivas. Por alguna razón tenemos muchos alumnos lastimados. Yo tengo por lo menos uno en cada salón. Entonces andan en muletas o en silla de ruedas y las actividades que se hacen, los compañeros los implican, los incluyen, pero de acuerdo a que las hacen o bien sentados en una silla normal o bien en su silla de ruedas y tienen que hacerse, por ejemplo, esos ajustes. También en los materiales que usas, es decir, miren, muchos de nosotros hacemos materiales con muchos renglones. Hacemos, por ejemplo, presentaciones de PowerPoint y esas presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, les voy a mostrar esta. Esas presentaciones de PowerPoint tienen muchas letras, muchas letras y de pronto pues no se alcanza a ver.
Entonces, este material que yo les estoy presentando en un salón no sirve. ¿Por qué no sirve? No tiene ningún ajuste, porque yo estoy considerando con esta diapositiva que todos mis estudiantes ven bien, y no es cierto. Entonces, yo tendría, esto lo copié de algún lado, entonces yo tendría que hacer materiales como los que habitualmente hago, que tienen entonces una letra mucho más grande y que están enfocados a un auditorio que en este caso tenga cierta discapacidad visual. Claro que si ya tengo a alguien que está ciego, pues bueno, entonces tendríamos que tener braille de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, estábamos aquí. En el currículo, esto no lo hacemos nosotros, esto lo tiene que hacer la SEP, la Subsecretaría de Educación Media Superior, pero que impliquen a todos. En la organización de la jornada escolar también tendría que ser, por ejemplo, nuestros chicos con discapacidad visual no tendrían que estar en el turno vespertino porque en la noche ven menos. Entonces, esos son los ajustes razonables que nosotros tendríamos que hacer. Ajuste razonable es muy seguro que sea una pregunta de examen. Ya tengo acciones afirmativas, ajustes razonables, cultura de paz. Esta fracción se adicionó, por esto fue el cambio también, el 11 de diciembre de 2023. ¿Qué es la cultura de paz? La cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos a través del diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Me doy cuenta ahorita que ya salieron las guías de promoción vertical, me doy cuenta que hubo varias modificaciones hablando de de esta cultura de paz. Hubo varias modificaciones, por ejemplo, en el artículo 4 constitucional y en el artículo 1 constitucional. Entonces, esta también se las voy a poner acá como les puse las otras. Quiero que las vean y quiero que pues, las tengan por ahí para que de alguna manera eh, las vayan, la idea es que las vayan teniendo claras, vamos a ponerlas así, para que las vayan teniendo claras, las vayamos retomando, porque seguramente, muy seguramente, estos conceptos que les estoy poniendo ahí son, son objeto de examen, muy seguramente. Entonces, déjenme, ay Dios, volví a dejar de compartir, ¿verdad? Es que los controles estos luego me hacen líos. Y entonces, ahí está, cultura de paz. Y vamos a ponerlo otra vez acá con ustedes. Déjenme, vuelvo a compartir esto. Es que, ¿por qué no lo vuelve a compartir? Bueno, pues porque quiero ver que permee, que vuelva a estar. Ay Dios. Ahí está. Lo reenviamos y también ponemos lo de cultura de paz. Ahí está. Porque también es algo que debe estar. Ahí está.
cultura de paz. Entonces, ahí está cultura de paz. Diseño universal, DUA. Esa es otra cosa también muy importante, es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todos, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Se habla, por ejemplo, de una planeación que no necesite ajustes razonables, sino que sea una planeación tal que la puedas ocupar para todos. Muy bien. Dice que no va a excluir las ayudas técnicas para niñas, niños y adolescentes cuando se necesiten. Discriminación múltiple. Tenemos niñas, niños y adolescentes que son discriminados por varias cosas. Por ejemplo, los niños afromexicanos son discriminados por ser pobres, pero también son discriminados por su cultura. Y si son de un medio rural, pues también son discriminados por ser de un medio rural. Entonces, hablamos ahí de discriminación múltiple. Otra vez, igualdad sustantiva. Y protección integral, que es para los niños, y ya. El artículo 56 dice que niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete. Es cierto, es el 57. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuye al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus capacidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia, custodia, tendrán derecho a intervenir en la educación. Los padres de familia tienen derecho a intervenir en la educación, que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto por el artículo 103 de esa ley. Muy bien. Y por acá hay otra. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, niños y adolescentes. Nos toca establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Nos toca, y déjenme ver el último, no es el último, pero es el 58. La educación tendrá como fin fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales, la cultura de la paz, la educación cívica y el respeto de la identidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones diversas. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes. Inculcar sentido de identidad y pertenencia. Ahí está. Son esos. ¿Qué es lo que nos falta? Porque es lo que ya no está acá. Pues ver cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero bueno, esta es la ley general. Ya. Mejor me voy acá a la guía. La guía que yo les di, que debe ser esta, ándale. En esta guía que yo les di, tenemos ahí está. El maestro Miguel hizo esta presentación de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños. Digo que él hace muy bonitos sus materiales. Y están sus derechos. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho de prioridad. Derecho a la identidad. Derecho a vivir en familia.
derecho a la igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Aquí nos toca uno de los dominios que está en el marco para la excelencia, la enseñanza y la gestión. Habla de que en este trabajo colaborativo, el cuarto dominio, tenemos también que hacer con nuestra comunidad ambientes para el aprendizaje, buenos ambientes para el aprendizaje. Esto nos está tocando a nosotros. El derecho de acceso a una vida libre de violencia, de la integridad personal, a la protección de la salud, a la seguridad social, a la inclusión, hacerlos parte de. La integración es simplemente ahí los tienes. La inclusión es con los ajustes razonables, que ellos sean parte de tus clases, que realmente sean tratados como todos los demás, a los que son los niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Ellos son la población más vulnerable. Derecho a la educación. No los puedes correr de tu salón. No puedes. Derecho al descanso y al esparcimiento, a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, a la libertad de expresión y de acceso a la información. Ellos tienen derecho a tener celular, a la participación. Tenemos que escuchar su voz, y a asociación y reunión. No les puedes decir que no se reúnan. Tienen derecho a asociarse. Tienen derecho a la intimidad. No puedes violar su intimidad. Acuérdate que hay una autonomía progresiva a la seguridad jurídica y al debido proceso, y lo de los niños migrantes. Aquí está derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Ahí está. De manera muy linda, en la guía está cuáles son entonces sus derechos. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. No, no tienen ninguna pregunta. Buenas noches. Sí, maestra, yo tengo algunas preguntas. Con todo lo que hemos estado viendo y por lo que escuché en la clase pasada, que nos ponen casos reales o situaciones y nosotros tenemos que decidir qué artículo o cómo son las preguntas más bien del examen. No les preguntan qué artículo. Más bien lo que les están preguntando es qué harían en ese caso o a qué corresponde, pero no les hacen preguntas sobre artículos. Ok, sí, porque ya estoy viendo muchos, pues muchas cosas que memorizar y más bien yo soy como de entenderlo y no soy muy buena para memorizar, entonces ya me estaba empezando a estresar. No se preocupe. Bueno. Entonces, Gracias. no se preocupe. Miren, si tienen ustedes que tener por ahí algo claro. Hay un examencito en Classroom. No sé si ya lo empezaron a hacer. Ahora ya están preparados para hacerlo. Se llama Marco Legal en EMS. Aquí está. Si se meten a él, no sé cuántas preguntas sean. Son muchas. Son muchas preguntas. Pero ya tenemos todo para que ustedes las respondan. Y si no lo tenemos todo, está en la guía, ustedes me preguntan. Y tenemos, por ejemplo, se supone que si les puse algo que ustedes llaman casos. Aquí está, por ejemplo. En el CBT 118 se llevaron a cabo mesas de análisis que involucraron a docentes, etcétera, etcétera. Entonces yo les recomiendo que ya se pongan a hacer este. Este ya lo pueden hacer sin problema porque ya vimos todo. Entonces,
pues háganlo. Ya estamos con varias cosas. Si hay algo que no está, sí está en la guía. No sé cuántas preguntas sean. No sé cuántas preguntas son, pero sí son varias. Eh, ya, siempre les aparecen las preguntas, no siempre les aparecen en el mismo orden, pero siempre les da la calificación y lo pueden hacer cuantas veces ustedes crean conveniente hacer. Entonces ya está todo preparado. Son 102, son un montón, sí, son un montón. Y a lo mejor algunas las podríamos quitar, pero prefiero mejor que tengan muchas a que tengan poquitas. Entonces, pues ya estamos, ¿sí? Ya pueden ustedes hacerlo. Si no está aquí, si no lo hemos visto, está en la guía. En la guía encuentran el documento en el que está todo esto que está aquí. Entonces, dejo de compartir. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, maestra, yo, por ejemplo, en el examen, bueno, las veces que he participado en el examen, ha habido una pregunta que incide mucho, bueno, que me ha tocado todas las veces, y habla acerca de, más o menos es así como si entra al salón de clase un chico que notas que tiene las pupilas dilatadas y que tiene, creo que movimientos lentos o algo así decía, ¿cómo actúas en ese sentido? O sea, cuál es tu reacción o tu proceder como docente? Y mi pregunta es que no cuando, porque bueno, en mi caso sí se presentó, o sea, sí fue una realidad en algún punto, pero creo que en estas situaciones las escuelas ya tienen unos protocolos de acción para este tipo de casos. Lo que no tenemos nosotros es conocimiento, porque yo no tenía conocimiento de que la escuela tenía un protocolo de acción. Muy bien. En este caso, lo que tenemos que hacer como docentes es avisar a nuestra autoridad inmediata. Avisar. En algunas escuelas tienen el Departamento de Orientación Educativa, pero nosotros no podemos hacer nada. Es decir, nosotros no vamos a confrontar. Nosotros lo dejamos que pase y avisamos. Y entonces ya sería la autoridad la que tiene que resguardar al alumno, llevarlo a la dirección, resguardarlo, hablar a los padres y pedir que se hagan todos los análisis pertinentes. Pero nosotros solo avisamos y debe ser la autoridad quien vaya por él al salón. Si se pone violento, entonces ahí lo principal es resguardar la seguridad de todos los demás, estar tranquilos y calmos y avisar, siempre avisar. Ahora, ¿a quién le avisamos? Bueno, a nuestra autoridad inmediata, que en este caso depende de dónde esté, en qué subsistema esté. Puede ser el jefe de departamento de servicios docentes, el responsable académico, puede ser el subdirector académico, es que depende del subsistema, pero siempre es así. Y podemos avisarle también a prefectura, pero la respuesta correcta es avisar a nuestra autoridad inmediata. No sé si en su examen, no creo, les venga el protocolo. No viene el protocolo, sí viene así como o sea, cuál es la reacción que como docente tomas, pero no viene el protocolo, porque de hecho, buscando yo esa situación, cuando yo estuve en esa posición, existen como 15 protocolos diferentes en orientación, entonces es complicado estar al pendiente de cada uno. Sí, está. A ver si lo encuentro rápido para enseñárselos. Está aquí. Esto que les estoy mostrando es la guía para directores.
Aquí está. Este es el que nos guía. Y déjenme ver. Aquí está. ¿Qué hacer en caso de todo esto? En caso de consumo de alcohol y drogas. Como 50. Aquí está. Fuerzas militares, no. Aquí está. Aquí es antes y aquí es durante. Aquí está. Nosotros avisamos a la autoridad inmediata. Y entonces la autoridad inmediata va por el alumno o la alumna y se lleva a una oficina de la dirección que le ofrezca total discreción con la finalidad de salvaguardar la confidencialidad y el respeto a los derechos humanos. Si no podemos avisar, nosotros no lo llevamos. Oye, acompáñame, vente, vamos. Y dejamos pues, bien seguro al grupo, nos vamos con él con mucha calma. No tenemos que perder la calma para nada. Si nos sentimos inseguros, ustedes son profesores jóvenes, si se sienten inseguros, avisar inmediatamente a su autoridad, inmediatamente. Y una autoridad tendrá que ir por ella, para llevarse. Entonces, es este. Este protocolo, no sé este protocolo, si venga en su guía. No lo sé. Se los pongo, aquí está. Les pongo, lo puse 2 veces aquí. Les pongo, entonces, el enlace. Ahí está el enlace. De ahí ustedes ahí está. De ahí ustedes lo toman. ¿Sí? Ahí está. De aquí ustedes lo toman y ya lo pueden ver sin problemas. Pero eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Ya después todo, pues ya, todo lo hace la autoridad. Todo lo demás. Entonces hay que acompañar. Si ustedes los llevan y el chico confía, entonces dicen, por favor, acompáñenlo. Pero habitualmente son las autoridades quienes se encargan de todo esto. Un poco complicado, pero como docente tenemos que avisar inmediatamente. Ahí está. ¿Les tengan otra pregunta? ¿No? No, Bueno, maestra, gracias. Entonces, con eso terminamos, bueno, conmigo, lo de marco normativo, que es el marco legal. Sí, con marco legal me refiero a todas las leyes, normas, reglamentos. Ya pueden hacer el examen, ese examencito que les mostré. Y mañana comenzaríamos entonces lo del modelo, lo del marco curricular común para la educación media superior, lo del MESEMS, que seguramente el curso de habilidades docentes va a estar muy enfocado a ese modelo pedagógico. Entonces ya para que podamos terminar la otra semana. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, entonces